Hola, buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga hoy en esta preciosa y bendita noche. Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, todos aquellos que escuchen este mensaje, esta palabra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, le doy las gracias al Dios Todopoderoso, porque nos permite alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor hoy en esta noche. Le doy las gracias por la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque nos permite alabar al Señor Jesucristo hoy, en esta noche, ¿verdad? Le damos las gracias a Él primeramente por este precioso momento, ¿verdad? Hoy les traemos a compartir el mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Glorificamos el nombre del Dios Todopoderoso. Hoy vamos a compartir un mensaje maravilloso, precioso, ¿verdad? De que el Señor, ¿verdad? Nos dé la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento de su palabra, ¿verdad? Hoy vamos a leer el libro del Éxodo, ¿verdad? Hoy vamos a compartir este mensaje, ¿verdad? A través de este pasaje bíblico que es en el Antiguo Testamento. Hoy lo vamos a leer y vamos a concordar algunas citas bíblicas, ¿verdad? Más adelante, y veremos cómo el Señor, ¿verdad? Se manifiesta poderosamente y cómo el Señor, ¿verdad? Se multiplica y la promesa del Señor que Él la cumple. La gloria es para Dios y yo creo que Él es el único que hace las cosas posibles. Bienvenidos, amados hermanos, ¿verdad? Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en esta hora, en el nombre de Jesús. Que esta palabra que sea de bendición para su vida, para todos y cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor de verdad, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús, alabamos y glorificamos su nombre y esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida. Que el Señor le bendiga. Pues vamos a leer la Escritura, vamos a compartir el mensaje de la palabra, ¿verdad? Una vez glorificando el nombre del Señor Jesucristo, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora. Que eres tú, Señor, a través de este mensaje, esta palabra, Señor, que vamos a glorificar tu nombre, Señor, a través de este precioso mensaje. Dios mío, sé tú, bendito Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo haga la obra en todo tiempo y en todo momento. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando, Señor, este mensaje, esta palabra. Poderoso Dios, gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Que tu nombre, Señor, sea alabado, glorificado y exaltado en el nombre del Señor Jesús, Dios Padre Todopoderoso. Gracias, poderoso Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendiciones, Dios Padre Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, para cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios, en esta hora, ser tú, Padre, hablando a nuestras vidas. Y que esta palabra, Señor, que no caiga en un saco roto, bendito Señor, sino que sea atesorada en sus corazones. Gracias, eterno, en esta hora, en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos toda hora maligna, en el nombre de Jesús le echamos fuera y declaramos victoria, bendición y prosperidad. En el nombre de Jesús, Padre eterno, prosperidad en sus almas, en todo, su alma, Señor, que sea bendecida, Padre, hoy en esta hora, su vida, todo lo que, bendito Señor, hoy tú pones en la vida de cada uno de ellos, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, Rey del universo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Pues la gloria es para Dios, amados hermanos, ¿verdad? Hoy vamos a compartir este mensaje en el libro de Éxodo, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Si tiene usted su Biblia, ¿verdad? Puede acompañarme. Hoy lo voy a llevar al libro de Éxodo, capítulo 1, versos 6 al 10. ¿Sí? El tema del día de hoy, ¿verdad? Le vamos a poner de esta forma: el faraón tiene miedo. La gloria es para Dios. Vamos a definirlo, ¿verdad? De esta forma, conforme al avance de la palabra. La gloria es para Dios. Acompáñenme, vamos a leerlo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de esta forma, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entonces, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y mucho más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él
quien se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Amén. Pues bien, amados hermanos, la gloria es para Dios. Vemos la situación, ¿verdad? Ya hemos leído, le pusimos este tema, ¿verdad? El faraón tiene miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el faraón tenía miedo en aquel entonces. Tenía miedo de que el pueblo de Israel, ¿verdad?, se levantara en contra de su pueblo Egipto, ¿sí? Pero él tuvo una visión, ¿verdad? Tuvo una vista muy adelante. ¿Para qué? Para ver la situación, cómo ellos estaban multiplicándose, y de esa forma, ¿verdad?, el pueblo de Dios, ¿verdad?, el pueblo de Israel se multiplicaba, ¿sí? Porque recordemos que la promesa del Señor se cumple paso a paso, punto por punto, coma por coma, y el Señor se va dando a conocer conforme a su mandamiento, sus estatutos y la palabra que se extiende a todo lo largo y ancho, ¿verdad?, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos que las promesas del Señor se van cumpliendo paso a paso, cada día, ¿verdad? Y en este tiempo, o en aquel tiempo, en el Éxodo, ¿verdad?, de aquel tiempo, ¿verdad?, el pueblo de Israel dice que descendió a Egipto, y de esa forma, ¿verdad?, José, ¿verdad?, los trajo a ese lugar, ¿verdad?, que dice que llegó con pocas personas, ¿sí? Pero dice el Señor que multiplicó al pueblo de Israel. Lo multiplicó en gran manera. ¿Por qué? Porque era la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿sí? Le hizo a Abraham que su descendencia, que si él podía contar las estrellas, pues así sería su pueblo, ¿sí? Que si podía contar la arena, así sería su pueblo. Bueno, nos damos cuenta que en esta situación, ya una vez el pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad?, el pueblo de Israel dice que se multiplicó. Vamos a leerlo nuevamente, ¿verdad?, para concordarlo realmente como debe de ser y como vamos a entenderlo. Amén. Dice de nueva forma, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Sí? De esa forma nos detenemos en ese punto, ¿sí? Dice: y murió José y todos los hermanos y toda aquella generación, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que José ya no estaba en ese lugar, en ese entonces, ¿sí? Cuando nos está testificando el verso 6, ¿sí? Dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella descendencia. Amén. La gloria es para Dios. Y dice de esta forma en el verso 7, dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, ¿sí? Nos damos cuenta, ¿verdad?, que esta situación nos propone el Señor y nos está diciendo, ¿verdad?, que el Señor hace posible las promesas, ¿sí? A través de este mensaje, de esta palabra, el Señor nos está diciendo que a través de Él, ¿verdad?, se hacen posibles las cosas. Dice que el pueblo, dice que creció en aumento, ¿sí? Se fructificaron y se multiplicaron. Nos damos cuenta en esta área, ¿verdad?, que el Señor está haciendo su obra, su labor misteriosamente, día a día, cada día y paso a paso. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, así como le dijo a Abraham, en este caso dice que se hizo un pueblo grande y numeroso. Ahorita lo vamos a tocar y lo vamos a ver, ¿sí? De esta forma. Entonces, nos damos cuenta que José dice que ya había muerto, ¿sí? Había muerto. Entonces dice que toda aquella generación pasó. Era una nueva generación, unos 9 descendientes que habían salido de José y estaban en Egipto, ¿sí? Y si conocemos la historia, ¿verdad?, nos lleva a comprender muchas cosas, pero vamos a explicarlo. La gloria es para Dios. En el verso 8 nos dice: entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ¿sí? ¿Se da cuenta? Se da cuenta que hoy, amado hermano, esta situación sucede hoy en día, porque en ese entonces y hoy en día, se lo vamos a explicar más adelante, en ese entonces, en esa situación, estamos nos dando cuenta, ¿verdad?, que hubo un nuevo rey en Egipto, ¿sí?, que no conoció a José,
que se levantó, ¿sí? Pero él vio que el pueblo de Israel se aumentaba, ¿sí? Y crecían en gran manera y eran más fuertes que los egipcios. ¿Qué hizo el faraón? Dice que de esta forma, dice, y aquí dice que el pueblo de los hijos de Israel, dice, es mayor y mucho más fuerte que nosotros, ¿sí? Entonces veamos en el verso 10 donde nos dice, ahora pues seamos sabios para con él. Dice, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Sí? Se da cuenta que el faraón tuvo miedo en esa área, en esa situación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba creciendo en gran manera, que no se, ¿verdad? Que eran muchísimos, ¿sí? Dice que se fructificaron, amén, y se multiplicaron, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de esta situación, hermanos, que esta palabra, ¿verdad?, nos está diciendo que el faraón, ¿verdad?, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era grande ya, ¿sí? Ya no eran 20, 30, ya no eran 50, no eran 100, ya eran miles de israelitas. Dice que eran grandes y robustos, entonces eran fuertes, ¿sí? Porque Dios los fortalecía, Dios les daba la fortaleza, Dios les daba toda esa bendición que ellos, ¿verdad?, ni siquiera a lo mejor lo imaginaban o lo imaginaron en ese tiempo, porque dice que ya era una nueva generación, porque José ya no existía, ni sus hermanos ya no existían, entonces existía la nueva generación de José, ¿sí? Los hijos de José, ¿verdad? En ese momento ni los hijos, de sus hermanos, ¿verdad?, ya eran nuevos, ¿sí? Entonces, pero también resultó un nuevo rey, que era un nuevo faraón, ¿verdad?, que le dio esta situación, vio la situación que se iba a poner más difícil, porque dice, no vaya a ser que se levanten, ¿sí?, en guerra con nuestros enemigos y se unan a ellos y nos destruyan a todos y también, ¿sí?, y se vayan de la tierra. Pero vemos, ¿verdad?, la situación, si seguimos y continuamos la lectura, nos damos cuenta, amado hermano, que el faraón dice que para detenerlos y para que ellos no se levantaran contra los egipcios, dice que los metió a esclavitud, ¿sí? Y eso nos damos cuenta, ¿verdad?, a través de este libro, a través de este libro de Éxodo, ¿verdad?, cómo fueron en cautiverio los hijos de Israel. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que el faraón tuvo miedo, porque el pueblo de Dios se hizo grande, ¿sí? Pero dice que los redujo a esclavitud para poder ellos ver y que no se suban, ¿verdad?, o que no se unan a sus enemigos para que ellos tampoco, ¿verdad?, se vayan de ellos. Pero los pusieron en esclavitud muchísimo tiempo. La escritura nos dice que fueron 400 años los que ellos vivieron cautivos, ¿sí?, que ellos vivieron en esclavitud, ¿sí? Ellos clamaban a gran voz al Dios viviente para que les enviara un libertador. Y nos damos cuenta que más adelante dice que Dios, ¿verdad?, mandó a un libertador, que fue Moisés, ¿sí? Pero para ese entonces, ¿verdad?, cuando vieron que esta situación sucedía, el faraón, ¿verdad?, mandó matar a todos los varones que nacían en el pueblo de Israel, o sea, sobre los israelitas, ¿sí? La Biblia nos cuenta y nos dice que mandó a sus soldados a matar a todos los niños, a todos aquellos recién nacidos. Además, les dijo a las parteras, ¿sí?, que una vez que si veían que era niño, era varón, dice que inmediatamente los echaran al río, los ahogaran y los mataran. Pero que si era mujer, la dejaran vivir. ¿Por qué a los niños? ¿Por qué a los hombres? ¿Por qué a los varones? ¿Por qué? Porque los hombres, ¿verdad?, estaban listos para la guerra, listos para luchar, ¿sí? Pero entonces, en aquel entonces, nos suena algo más o menos como cuando Herodes Antipas mandó a matar a todos los niños cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra, ¿sí? Vamos a tocar ese punto más adelante, pero ahorita nos damos cuenta, ¿verdad?, que Faraón se mandó a matar a todos los niños, ¿sí? Aquellos que fueran naciendo, así como iban naciendo, les dijo a las parteras que los mataran. Pero, ¿verdad?, como las parteras eran del pueblo de Israel, ¿sí?, ellas no le hicieron caso, dice la palabra del Señor, dice que no le hicieron caso al faraón. ¿Por qué? ¿Sí? Porque ellas no podían matar al mismo pueblo de Dios, ¿sí? Pero dice que hay un punto muy importante ahí, ¿sí? Dice que cuando las parteras no mataban a los niños, dice que Dios les bendijo más,
¿sí? Y se fructificaron más y se aumentaron más, ¿sí? Por la obediencia de la palabra donde dijo el Señor que no matarás. Ellos no mataron a ningún niño, ¿sí? De esa forma, ¿sí? Pero después mandó a matarlos el faraón con sus soldados. Pero las parteras no participaron en la matanza de los niños. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que hoy en día, amados hermanos, está siendo la situación, estamos viendo la situación, ¿sí? ¿Por qué el faraón tiene miedo? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se levanta, porque el pueblo de Dios crece, porque el pueblo de Dios, ¿verdad? Está creciendo, ¿verdad? Iba creciendo en aumento y eran grandes, robustos y eran guerreros esos hermanos en aquellos entonces. Pero hoy, amados hermanos, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué él tiene miedo? ¿Por qué? Porque sentía que lo iban a matar, sentía que iban a desaparecer de Egipto. Pero, amados hermanos, hoy en día nos damos cuenta de la situación, ¿verdad? Que el faraón, en la época del día de hoy, amados hermanos, nos damos cuenta que el faraón es Satanás, ¿sí? En nuestra época, el faraón es Satanás, ¿sí? Satanás manipula todas las mentes, manipula a todo ser humano y le hace ver las cosas, le hace que se pongan en contra del Señor, ¿sí? Pero hoy nos damos cuenta, amados hermanos, que como en el antiguo tiempo el faraón tuvo miedo, ¿sí? Que el pueblo de Israel creciera aún más, dice la palabra de esta forma que ellos, ¿verdad? Ellos crecían en aumento y se fructificaban y se multiplicaban. Amados hermanos, no nos damos cuenta, a lo mejor que estamos viviendo como si viviéramos en el Antiguo Testamento o en la época antigua, ¿sí? Porque hoy en esta época el faraón es Satanás, como se lo acabo de repetir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día, amados hermanos, en esta situación que está pasando, que ha sucedido, ¿sí? Nos damos cuenta qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, ¿sí? Nos damos cuenta, ¿verdad? Que todo mundo se encerró en su casa, incluso los templos se cerraron, ¿sí? Entonces, ¿por qué tuvo miedo, verdad? ¿O por qué tiene miedo Satanás? ¿Por qué tiene miedo el faraón de hoy? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué? Porque el cristianismo, porque los hermanos en Cristo están trabajando, ¿sí? Todos aquellos que trabajan para el Rey, ¿sí? Todos aquellos que trabajan para Cristo están trabajando en su labor arduamente, aquellos que lo hacen, ¿verdad? Pero también, amados hermanos, había un crecimiento numeroso. Había un crecimiento numeroso, ¿para qué? Porque el pueblo de Dios estaba creciendo, ¿sí? Mucha gente se ha estado convirtiendo, mucha gente le está sirviendo a Dios, mucha gente el día de hoy, ¿verdad? Antes de que sucediera esto, las iglesias, ¿verdad? Todas aquellas iglesias donde se derramaba el Espíritu Santo, la gente iba para adorar a Dios, para glorificar al Señor, para darle las gracias, ¿sí? Como dice la palabra, que entrar por sus puertas con acción de gracia, ¿sí? Hoy nos damos cuenta, amados hermanos, ¿verdad? Que era tanta la multitud de los hermanos que ya iban aumento, ¿sí? Pero el demonio miserable, que es el faraón en este tiempo, también tiene miedo, ¿sí? Tiene miedo, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios se está levantando, el pueblo de Dios está caminando con él, el pueblo de Dios está haciendo lo que el Señor le está diciendo hoy en día, ¿sí? Si el pueblo de Dios está trabajando arduamente, entonces el demonio puso una estrategia para poder, ¿verdad?, detenernos, o detener a los hermanos, los que están cabizbajos, los que están con un pie dentro y un pie afuera. En ese entonces, sí, por eso sucedió esta situación. ¿Por qué? Pero es permitido por el Todopoderoso. ¿Para qué? Para probar nuestra fe, para probar nuestra situación que nosotros vivimos, ¿sí? Para probarnos en toda nuestra área, ¿sí? Dios también probó al pueblo de Israel antiguo, ¿sí? En el desierto los probó, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el desierto? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en angustia, en tribulación, en tantas cosas que a lo mejor sentimos desmayar, sentimos dejar a Dios? Pero, amados hermanos, hoy yo le doy este ánimo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios también así se levanta, ¿sí? Pero el demonio se está levantando, ¿sí? Y quiere detener al pueblo de Dios hoy en día. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel espiritual, que somos usted y yo, que estamos alabando al Dios Todopoderoso, que no lo vemos, ¿sí? Que no lo vemos ni en ningún cuadro, ni en
ni en ninguna tabla de madera, ¿verdad?, que esté colgado, ¿sí? No lo vemos de esa forma, lo vemos espiritualmente. Y por eso, amados hermanos, hoy en día la situación de los hermanos que estamos haciendo la obra del Señor está creciendo. Y por eso el demonio se levantó de esta forma, ¿sí?, trayendo hacia el pueblo del Señor la cuarentena, cerrando las iglesias y todo, ¿sí? Pero Dios tiene su propósito, su plan perfecto para cada uno de nosotros, ¿sí? Dios está haciendo y está cumpliendo el propósito de cada uno de nosotros en todo tiempo y en todo momento, ¿sí? En esta área, amados hermanos, nos damos cuenta que el faraón tuvo miedo. Hoy, el faraón de hoy sigue teniendo miedo. ¿Por qué? Porque hoy hay clamor, hay bendición del Todopoderoso, que se derrama la unción en todo aquel que le invoca y le invoca de veras. Y por eso el Señor, ¿verdad?, está permitiendo o ha permitido toda esta situación para que usted y yo, amados hermanos, caminemos justamente, rectamente con el Todopoderoso, para que el día de mañana, dice la palabra, que no nos alejemos de Él avergonzados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día, amados hermanos, estamos entendiendo la situación y la realidad de las cosas, ¿sí? Entonces, el faraón, la época del día en el tiempo que vivimos nosotros, es el demonio miserable, ¿sí? Que el Señor lo reprenda en esta hora, en el nombre de Jesús. Pues bien, amado hermano, ¿verdad? Y nos damos cuenta, ¿verdad?, en Deuteronomio, capítulo 26, ¿sí?, 5, capítulo 26, 5 nos dice de esta forma, ¿sí? Entonces dice: hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, ¿sí? Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió de Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa, ¿sí? Es de la cual estábamos hablando hace un momento, ¿sí? Que se hizo grande ese pueblo, se hizo grande, ¿sí? Y hoy nos estamos dando cuenta también que el pueblo de Dios está creciendo, amados hermanos. Está creciendo, el evangelio se está extendiendo por todos los rincones del mundo, poco a poco y paso a paso. Dice la palabra que en cuanto eso suceda, en cuanto eso pase, cuanto la palabra del Señor sea difundida hasta el último rincón de la tierra, dice que entonces, amado hermano, entonces hay que estar preparados, porque entonces vendrá las cosas que en Mateo 24 nos hablan. Entonces sí vendrán las pestes de verdad. Entonces sí vendrán las pestes que el Mateo 24 dice. Entonces sí, amados hermanos, aquellas personas o aquellos varones o aquellos que estuvieron con un pie adentro y un pie afuera, en ese momento dice la palabra, ¿verdad?, que entonces ellos se quedarán en esta gran tribulación, en la cual hoy, amados hermanos, estamos nosotros, ¿verdad?, luchando día a día, cada día, para que nosotros, ¿verdad?, podamos llegar y tocar el corazón de nuestro Dios, para que el Señor Jesucristo se apiade de nosotros, para que el Señor Jesucristo clame al Dios Todopoderoso y nos dé una gran oportunidad, que el Señor dice en su palabra que Él está a la puerta, amados hermanos. La venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir, ¿sí? Y por eso el faraón, o sea el demonio, Satanás, que el día de hoy está tratando de detener a los hermanos, está tratando de detener al pueblo de Dios para que no crezca, ¿sí? ¿Y cómo lo está haciendo? Cerrando los templos, ¿verdad? Cerrando las puertas de casa de oración de Dios. ¿Para qué? Para que los hermanos ya no se conviertan. Pero, amados hermanos, hoy tenemos nosotros, ¿verdad?, que ponernos buzos y vivos en esta área. ¿Por qué? Porque hoy en día el Señor quiere hombres guerreros, quiere hombres que peleen, que luchen por la palabra, que se paren en la brecha para que ellos puedan llegar a la presencia del Señor, para poder compartir el mensaje del Evangelio, para que el Evangelio se extienda, ¿verdad?, y así sea cumplida la palabra del Señor. Amado hermano, hoy en esta hora, ¿verdad?, el Señor está testificando que el demonio le tuvo miedo, ¿sí? O sea, el faraón en Egipto le tuvo miedo al pueblo de Israel porque crecían grandemente. Hoy el demonio también tiene miedo que está creciendo el pueblo del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos convertidos, ¿sí? Hay muchos siervos, hay muchos hermanos en Cristo que están clamando de verdad, que están clamando y están adorando a Dios hoy en todo tiempo y en todo momento, ¿sí? Pero el demonio ve toda esa situación y entonces se alarma, y como le queda poco tiempo en estos tiempos ya que está sucediendo,
Entonces Él no se quiere ir solo, se quiere llevar a todos aquellos que estén cabizbajos, aquellos que no han entregado su vida a Cristo, aquellos que ya entregaron su vida a Cristo y están, ¿verdad?, a mediaciones, ¿verdad?, como le vuelvo a repetir, con un pie adentro y un pie afuera, ¿sí? Por eso detiene el demonio, ¿verdad?, esta situación, por los hermanos que claman, y se quiere llevar a todos aquellos que están cabizbajos, ¿sí? Entonces les mete basura y basura y basura, y en ese momento, ¿verdad?, caen de la gracia de Dios, y es donde el enemigo se acerca y los apresiona, ¿sí?, y los lleva a la destrucción, ¿sí? De esa forma nos damos cuenta, amados hermanos, hoy en día esta situación, ¿verdad?, se pone cada vez más difícil para el cristiano, ¿sí? Se pone más difícil para el cristiano porque nos damos cuenta, pero Dios es amoroso, amados hermanos. Dios es compasivo, Dios nos tiene amor y misericordia, Dios nos tiene tanto amor, que el Señor nos da la gran oportunidad, ¿verdad? El Señor nos da la gran oportunidad, ¿sí? De esta forma, en los lugares difíciles el Señor nos pone, pero el Señor nos saca también a la misma vez, ¿sí? De esta forma, ¿sí? El Señor nos pone en lugares difíciles, ¿sí? Nos pone en lugares a lo mejor que nosotros no podemos entrar o no podemos salir más bien, pero el Señor nos saca de una u otra forma. En Deuteronomio 8:2 nos dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, ¿sí? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿sí? Entonces Dios nos trae de una u otra forma a su presencia para probarnos, ¿sí? Y si Dios nos ha traído esta situación, es para probar nuestra fe, para probarnos a nosotros, ¿sí? ¿Para qué? ¿De qué estamos hechos? Si de verdad estamos pasando o estamos pasando por ese fuego y vamos a salir del otro lado victoriosos, o definitivamente nos quedamos ahí y nos quemamos, ¿verdad? Pero el Señor está probando. Dice que el Señor, así como probó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, dice que lo trajo para probarlos, para ver si de verdad, alaban a Dios, glorifican a Dios, y de verdad le siguen con todo su corazón, o simplemente nada más lo sentimos y dejamos pasar la situación que estamos viendo, nuestra situación, ¿sí? O nomás nos llevamos por la emoción, o nomás lo llevamos por la emoción, o porque ya Dios nos trajo algo y nos dijimos ya, bueno, eso es de parte de Dios, también gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando viene la situación difícil? ¿Sí? Entonces queremos dejar tirada la toalla, queremos desafanarnos de la situación, pero, amados hermanos, dice que el Señor nos prueba. Y en esta situación el Señor está probando a todos y a cada uno de ustedes, hasta nosotros y a todo ser humano y a todo cristiano que el Señor está probando, ¿sí? Pero el demonio, ¿verdad?, tiene miedo. ¿Por qué? Porque así como el Señor está utilizando esta situación, el demonio lo está utilizando, pero Dios está utilizando también esta situación para que usted se convierta, para que usted, ¿verdad?, de verdad le sirva a Dios, para que usted de verdad alabe a Dios y para que usted de verdad glorifique el nombre del Señor y le sirva con todo su corazón, ¿sí? Por eso el Señor dice, para probarlo, ¿sí? Para probarte, dice, para saber, dice, lo que había en tu corazón, se había guardado o no sus mandamientos. La gloria es para Dios, hermano. De esta forma, vemos que el Señor Dios Todopoderoso nos está hablando y nos está diciendo que el Señor, ¿verdad?, nos prueba para probar nuestro corazón. Por eso estamos viviendo esta situación y está pasando esta situación. El demonio puso un retranco para que los cristianos ya no clamen, para que los cristianos ya no alaben a Dios. Pero, amados hermanos, Dios lo está permitiendo para probar tu corazón, para probarte a ti, para probarme a mí, para probar a todo ser humano. Y de esta forma, hermano, el Señor Dios Todopoderoso nos da esta gran oportunidad, ¿sí? Y hoy en día, amados hermanos, el Señor nos lleva a muchísimas cosas, nos lleva a lugares desconocidos, nos lleva firmemente a la cruz con el Señor, ¿sí? Nos lleva también el Señor por una senda de rectitud. Por una senda de rectitud el Señor nos está guiando y nos está llevando. Dice en el Salmo 27:11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, ¿sí?
¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Clamar, hermano, clamar. Hoy en día, clamar al Todopoderoso. Porque de verdad que necesitamos clamar al Señor para que el Señor nos bendiga y nos siga dando la oportunidad, ¿sí? Porque llegar también firmemente hacia la cruz. Mateo 10:32 nos dice: e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, dice aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer, o sea, su muerte, ¿sí? Pero nos damos cuenta, amados hermanos, que el Señor resucitó al tercer día. ¿Por qué lo llevó hasta la cruz? ¿Por qué nos lleva firmemente hasta la cruz? ¿Sí? Porque el Señor quiere que nosotros seamos perfectos. El Señor quiere que nosotros perseveremos en la perfección. La perfección aún no llega. Todos somos seres humanos, todos fallamos, todos le faltamos a Dios. Pero hoy, amados hermanos, tenemos la oportunidad de que el Dios Todopoderoso nos da hoy en día para que nosotros comencemos y glorifiquemos al Dios viviente, ¿sí? Y lleguemos firmes hasta la presencia de Él. El día de mañana, amados hermanos, que sucedan todas estas cosas, déjame decirte que vienen cosas difíciles, hermano. Todavía continúa la situación, todavía no se acaba. Sí, lo que el demonio está teniendo miedo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se está levantando, sea como sea, se está levantando. Y déjame decirte que el Señor te levanta, el Señor te da la oportunidad para que tú camines con Él, te da las armas, ¿sí? Te da el arma perfecta. La oración es el arma perfecta, es el arma más poderosa, ¿sí? Que nosotros los cristianos tenemos. ¿Sí? Es el arma más poderosa que los cristianos tenemos, es la oración, la comunicación con Dios, ¿sí? Tenemos el arma que es la Biblia, la palabra del Señor, ¿sí? Dice que es como una espada de 2 filos, dice que penetra desde la mollera hasta las plantas de los pies, dice que pasa partiendo, ¿verdad? Quebrando coyunturas, tuétanos, hasta partir el alma, ¿sí? Así es que el Señor, amados hermanos, hoy nos está hablando, nos está diciendo de esta forma que Él, amados hermanos, nos tiene misericordia, nos tiene amor todavía y nos ha tenido amor desde el principio, ¿sí? Porque dice que nosotros, amados hermanos, somos creación de Dios, sí, amados hermanos, sí, somos creación del Señor, pero hoy somos hijos de Dios, todos aquellos que hemos recibido a Cristo, amado hermano. Hoy en esta hora, ¿verdad? La gloria es para Dios. Está pronto por acontecer la situación que está pronta, amados hermanos, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está pronto por acontecer y Dios apresura nuestros pasos, amados hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy, amados hermanos, veamos Mateo 24, la gloria es para Dios. Mateo 24:30, ¿sí? Dice, entonces, dice, aparecerá, dice, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, ¿sí? Y enviará a sus ángeles, dice, con gran voz de trompeta, y aumentarán y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro, ¿sí? Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. ¿Se da cuenta, amados hermanos? En el versículo 34 nos dice de esta forma, de cierto os digo, ¿sí? Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿sí? Así como en el tiempo de José, amados hermanos, que murió José y sus hermanos, ¿sí? Y vino una nueva generación, ¿sí? Dice que todo esto pasará, ¿sí? Démonos cuenta, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Tiene que acontecer lo que está sucediendo. Tiene que acontecer, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que vendrá, ¿sí? Vendrá, dice, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces sí, se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
se da cuenta, amados hermanos, que el Señor Jesucristo apresura nuestros pasos, ¿sí? Si usted se da cuenta en el versículo 34 y nos vamos al versículo que estábamos viendo, amados hermanos, el versículo 6 del Éxodo 1, ¿sí? Nos está diciendo que José murió y sus hermanos. Nos damos cuenta, amados hermanos, que el demonio miserable también tiene miedo. ¿Por qué? Porque el Señor está pronto a su venida, está pronto el Señor a venir, está pronto el Señor a regresar por usted y por mí. Sí, y por eso el demonio ha puesto todas estas situaciones para que hoy en día los cristianos, los que están cabizbajos, se vayan al mundo. Para que todos los cristianos, ¿verdad?, que están a medias tintas, ¿verdad?, se vayan al mundo. Que se vayan a pecar, que vayan a hacer las cosas que Satanás les dice. Por eso el demonio tiene miedo. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios mengüe y no crezca. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Es lo que está sucediendo hoy en día, amados hermanos. Tenemos nosotros que ponernos las pilas, tenemos nosotros que sujetarnos a la palabra y a los mandamientos y estatutos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor está diciendo que entonces, dice, aparecerá el Hijo del Hombre. ¿Sí? Dice, se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con poder y gran gloria. ¿Sí? Entonces, amado hermano, el Señor Jesucristo nos está dando a entender que el Señor Jesucristo pronto viene. ¿Sí? Así es que al demonio le estamos pisando, ¿verdad? Le estamos pisando la cola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene miedo. Y, amados hermanos, al demonio no hay que tenerle, ¿verdad?, no hay que tenerle miedo, sino hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Si su vida, amados hermanos, está pasando una situación difícil, échalo en el nombre de Jesús, échalo fuera. Porque el demonio miserable no tiene parte ni suerte en la vida de usted. Porque hoy el Señor, amados hermanos, el Señor está con usted y está conmigo. No sé la situación que usted pase, que usted está sucediendo, pero el Señor, el Dios Todopoderoso, está con usted. Si el Señor nos está diciendo, amados hermanos, que no estemos, amados hermanos, ya detrás, ¿verdad?, del parapeto, detrás de aquel escondite. Hay que salir a la guerra, hay que ponernos la armadura de Dios, hay que ponernos, amados hermanos, la armadura del Todopoderoso para salir y luchar y guerrear. ¿Por qué? Porque es necesario guerrear, es necesario glorificar a Dios, es necesario buscar a Dios, es necesario nosotros continuar con lo que estamos haciendo. Así es que hoy, amados hermanos, el Señor nos está diciendo de esta forma, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos de la tierra, de un extremo del cielo hasta el otro. Dice que el evangelio será proclamado de un extremo al otro, ¿sí?, desde los cuatro vientos de la tierra. Algo similar a lo que el Señor está diciendo, que enviará por cada uno de sus escogidos a los cuatro vientos de la tierra, de un extremo de la tierra al otro. Dice que nosotros debemos de aprender esto, ¿sí? Dice, de la higuera aprended la parábola. Dice, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, dice, sabéis que el verano está cerca. Tenemos que estarnos a la expectativa, ¿sí? ¿Por qué lo pone el Señor? Porque nosotros, amados hermanos, tenemos que estar listos, preparados para poder encontrar o ir al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, así, dice, también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mi amado hermano, el Señor Jesucristo está a las puertas. Estamos a punto de presenciar la presencia de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, ¿sí? Estamos a punto de presenciar, amados hermanos, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, ¿sí? Entonces, amados hermanos, dice que de la higuera aprender. Cuando su hoja está tierna, sabemos que ya pronto, amados hermanos, el verano está cerca. Pero hoy, amados hermanos, el Señor nos está diciendo que están preparados, ¿sí? Que nos demos cuenta, ¿sí? Cuando todos, sabed, dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿sí? Sabed que Él está a las puertas, ¿sí? Nos estamos dando cuenta, amados hermanos, que el demonio tiene miedo porque el pueblo de Dios se está preparando y está a punto de venir nuestro Señor Jesucristo, y por eso el demonio quiere acabar con el cristianismo, ¿sí? Pero, amados hermanos, el Señor es tan amoroso y compasivo y bondadoso y misericordioso que el Dios Todopoderoso nos da esta gran oportunidad a usted y a mí
Hoy, en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, la palabra del Señor, amados hermanos, yo creo que está hablando a cada uno de nuestras vidas. Así es que, amado hermano, el Señor está diciendo que está a las puertas. Entonces, conoced la situación que estamos viendo. Dice, ¿por qué de la higuera? Porque ya están sucediendo. Dice que habrá guerras, rumores de guerras, hambres, ¿sí? Pestes también. Y están sucediendo, amados hermanos. Está sucediendo la situación difícil, ¿sí? Pero vienen tiempos más difíciles. Pero, amados hermanos, dice que hoy en este tiempo son principios de dolores. Todavía no es el tiempo. Todavía el Señor Jesucristo dice que está a la puerta, ¿sí? Así es que si usted, amados hermanos, amado hermano, ¿sí?, está pasando por alguna situación difícil y está tratando, ¿verdad?, de salir adelante, continúe en el Evangelio, tenga ánimo, tenga fe, busque al Señor, ¿sí? Póstrese delante de Dios para que Él le dé la oportunidad. ¿Por qué? Porque Él está listo para darnos oportunidades. Hay muchísimo, ¿verdad?, que el Señor nos está dando. Él no quiere lo malo para nosotros, Él quiere rescatarnos de las garras de Satanás. Así es que, amados hermanos, el Señor dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿sí? Entonces nos damos, amados hermanos, por este punto, ¿sí? Nos damos por servidos conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los estamos hoy, amados hermanos, lo estamos testificando conforme a la palabra, y el Señor nos está mandando, ¿sí?, nuevamente al libro de Génesis 1:6, cuando dijo que la generación de José y sus hermanos pasaron. Así es que hoy esta generación perversa, ¿sí?, generación de víboras, dice también que tiene que suceder, tiene que pasar. ¿Para qué? Para que en el día de la redención, en el día del Señor, el día que el Señor venga por usted y venga por mí, dice que estaremos, amados hermanos, la generación tiene que pasar, ¿sí? Pero así es que hoy nosotros, amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es prepararnos, es dar al Señor Jesucristo, ¿verdad?, la honra, la gloria y el honor, y poderle, amados hermanos, nosotros tenerlo en el corazón y caminar con Él. Porque hoy, amados hermanos, la palabra del Señor nos testifica que Él vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y que Él está a las puertas. Así es que debemos de estar atentos a lo que pasa en esta situación, en la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos, ¿sí? Debemos de estar atentos a la situación que sucede. Pero dice de esta forma, ¿sí?, con este versículo de la Biblia, yo me despido, amados hermanos, ¿sí? Con este versículo de la Biblia yo culmino, ¿sí?, la palabra del Señor. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La gloria es para Dios. Verso 36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La gloria es para Dios. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ¿sí?, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces el Señor Jesucristo, amados hermanos, dice que ni aun los ángeles, dice que saben el día ni la hora, pero debemos de estar preparados. Prepárate, hermano, prepárate hoy en día, prepárate, levántate en guerra, ponte la armadura de Dios y busca al Señor. Busquemos el rostro del Señor ahorita que puede ser hallado mientras tenemos vida, usted y yo, ¿sí? Hoy vamos a pelear, vamos a guerrear, vamos a luchar contra el enemigo. Es tiempo de levantarnos en guerra, es tiempo nosotros de levantarnos como siervos, como cristianos, como sea lo que sea, como pastores, como evangelistas, como sea, amados hermanos, el grado que usted tenga, ¿verdad?, o el nombramiento que usted tenga, levántese, hermano, levántese el día de hoy, levántese. ¿Por qué? Porque es tiempo de adorar a Dios, es tiempo de glorificar al Señor. El Señor dice que pronto vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Así es que, amados hermanos, nosotros le esperamos, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, y de esta forma dice, el cielo y la tierra pasarán, ¿sí?, pero mis palabras no pasarán. Déjame decirle, dice que el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que vendrá la destrucción. Y si usted lo agarra dormidito, déjame decirle que el Señor no se lo llevará, y entonces lamentarán las tribus de todas las tierras. Amado hermano, ¿verdad? Yo me despido con esto. He culminado con la palabra del Señor. Le doy las gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, que están escuchando y escucharon este mensaje.
¿verdad? Le doy la gloria al Señor por permitirme, ¿verdad?, poder glorificar su nombre y poderle compartir este mensaje. La gloria es para Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que el Señor les cuide, que el Señor les guarde, ¿verdad?, hoy en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo yo les doy las gracias a Dios y a todos y a cada uno de ustedes. Bendiciones para ustedes, amados hermanos. De verdad, gracias. Que el Señor les bendiga mucho, grande y abundantemente. Gracias, hermanos. Gracias en el nombre del Señor Jesús.